Primera Samuel capítulo 8, versículo 4. Con un fuerte amén me lo confirma. Qué lindo Jesús. Lo tenemos todo. Amén. La palabra de Dios se lea la gloria al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice Primera Samuel capítulo 8, versículo 4. Lo ponemos de pie por respeto a la palabra. Todito, amén. Qué lindo Jesús. Primera Samuel capítulo 8, versículo 4 al 9. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Qué lindo Jesús, poderoso Dios. Leemos el versículo 6 porque es donde yo me quiero enfocar. Amén, perdón, el 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, ¿qué le pidieron? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Cómo? Como tienen todas las naciones. Se pueden sentar, amén, poderoso Dios. Qué lindo Jesús. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema dos voluntades. Pregunta: ¿en cuál estamos nosotros? Qué lindo Dios. Dos voluntades, ¿en cuál estamos nosotros? Amén, poderoso Dios. Y vemos, ¿verdad?, esta tremenda pregunta que hizo el pueblo de Dios a Samuel. Qué lindo Dios. Aleluya. Y si nosotros, ¿verdad?, amén, leemos la palabra, nosotros vemos que esto no es nada nuevo que el pueblo quiso, amén, que quería lo que las otras naciones, amén, querían, poderoso Dios. Le preguntaron a Samuel una tremenda pregunta que le causó dolor al profeta de Dios, al hombre de Dios, amén. Le dijo que quería un rey, pero no solamente un rey, que era un rey como la que tenían las otras naciones. Amén, poderoso Dios, que nos deja saber que los ojos de ellos estaban puestos en las otras naciones, amén. Ellos miraban lo que las otras naciones tenían, ellos miraban el rey que las otras naciones tenían, veían lo físico, veían cómo, amén, manejaban los reyes de otras naciones. Y vemos, ¿verdad?, a través de la historia del pueblo de Israel, que esto no era nada nuevo. Amén, poderoso Dios. Jehová mismo dijo, amén, que esto sucedía desde que lo saqué de Egipto, poderoso Dios. Como, amén, Dios levantaba hombres, amén, como de líder para, amén, dirigir este pueblo, amén. Dios siempre tuvo a alguien ahí, amén, en medio del pueblo de Dios, y él mismo para ser líder de este pueblo, poderoso Dios. Qué lindo Jesús, poderoso Dios. Usó a Moisés, que lo sacó de Egipto. Amén, poderoso Dios. Le dio esa, ¿verdad?, encomienda a Dios a Moisés, que sacara a este pueblo de Egipto. Amén, poderoso Dios, un tremendo líder de Dios. Qué lindo Jesús. Luego de Moisés, ¿verdad?, Josué tuvo un llamado, qué lindo Jesús, a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Amén, poderoso Dios. Y es tremendo, ¿verdad?, porque Dios mismo dijo que el pueblo que hizo Dios es ajeno desde que lo sacó de Egipto. Pero si nos recordamos lo que dijo, ¿verdad?, lo que dice la palabra en Josué 24, dice que nunca vamos a dejar a Jehová para otro Dios. Es tremendo, ¿verdad?, porque el pueblo dijo que nunca nosotros vamos a dejar a Jehová. Cuando Josué le dio, ¿verdad?, una opción, cuando Josué le dijo que tenía que decidirse, amén, poderoso Dios, decidirse a quién va a servir, amén, poderoso Dios, al Dios de nuestro Padre o al Dios ese ajeno, poderoso Dios. Es tremenda la palabra que salió de este pueblo. Dijo: nunca vamos a dejar de servir a Jehová, nunca serviremos a otros dioses. Pero vemos a través de la trayectoria, amén, de este pueblo, como no sucedió así. Qué lindo Dios. En Jueces, amén, poderoso Dios, vemos como dicen, si me quieren seguir ahí, si no escuchen, pues atento a la palabra de Dios.
que es lo que más, ¿verdad? Más importante es poner atención a la palabra de Dios. Dice en Jueces 2:11, después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso no fue, ¿verdad? Eso fue después de la muerte de Josué, que fueron atrás de otros dioses. Dice que dejaron a Jehová, el Dios de su padre, lo que ellos dijeron que nunca iban a hacer. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, en el versículo 12, capítulo 2 de Jueces. Dice que lo había sacado de tierra de Egipto. Y fueron detrás otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Amén, poderoso Dios. Vemos como ellos no cumplieron con su palabra. Esto fue desde un principio que el pueblo no estaba, amén, satisfecho con lo que tenía. Qué lindo Jesús, con los hombres, amén, que Dios le haya puesto, amén, delante de ellos para que los dirigía, amén, poderoso Dios. Y por esta causa Dios tuvo que poner jueces en el pueblo de Dios. Qué lindo Dios. Dice la palabra que ellos fueron detrás de otros dioses. Qué tremendo, ¿ah? Poderoso Dios. Después que ellos juraron, amén, ante la presencia de Dios, dijeron que nunca iban detrás de otros dioses. Y a causa de esto, Dios tuvo que entregar a este pueblo en las manos de robadores, dice la palabra. Entregó en las manos de sus enemigos a causa, amén, de la rebelión que tuvo el pueblo de Dios. Qué lindo Jesús. Qué lindo Dios, poderoso Dios. Porque lo que le atraía al pueblo de Dios es las cosas de las otras naciones. Qué lindo Jesús. Luego Dios tuvo que levantar jueces para librar el pueblo de las manos de los enemigos. Amén. Qué lindo Dios. Y ahí vimos la misericordia de Dios. Que Dios siempre veía al pueblo de Dios en dificultad, en problemas. Y Dios levantaba jueces cuando los enemigos, amén, cuando Dios lo entregaba en las manos de los enemigos. Porque eso era lo que sucedía. Dios, amén, quitaba la protección al pueblo de Dios y se lo entregaba en las manos del enemigo. Eso es lo que pasa cuando nosotros salimos del camino de Dios. La protección divina de nuestras vidas se va. Qué lindo Jesús. Dice ahí mismo, en el versículo 16 al 19, vamos a comer rollo. Qué lindo Dios. Mira, dice, Jehová levantó jueces que lo librasen de manos de los que le despojaban. ¿Qué hizo Jehová? Levantó jueces. Qué lindo Dios. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Tremendo este pueblo, ¿verdad? Gracias a Dios que no se parece a nosotros, a su nombre. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron su padre, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, dice la palabra. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba ¿con quién? Con el juez. Estaba con el juez. Y lo libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia, porque por su gemido a causa de lo que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Y se corrompían más que su padre. Entonces se ponían peor. Siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de su obra, ni de su obstinado camino, o sea, terco camino. Qué lindo Dios. Este era un pueblo terco. Amén. Un pueblo rebelde. Amén, poderoso Dios. Por gloria a Dios, por lo que gimen a misericordia. Dicen que por causa de gemir la misericordia que el pueblo hacía, Dios se movía. Amén, poderoso Dios. Cuando escuchaba el pueblo gimiendo a misericordia, Dios se movía y levantaban jueces. Y Dios estaba con el juez y lo libraba de las manos del enemigo. Qué lindo Dios. Por eso es que no podemos parar de gemir por misericordia. Qué lindo Jesús. Pero era cuando el pueblo, ¿qué? Se encontraba en una situación difícil. Cuando se apartaban de los caminos de Dios, era cuando gemían. Pero siempre porque querían siempre lo que las otras naciones tenían. Le atraía las cosas que las otras naciones tenían. Era lo que ellos veían. Estaban más enfocados en las naciones que les rodeaban que a Dios. Amén, poderoso Dios, que los mandamientos de Dios. Estaba más enfocado en de lo que el pueblo tenía que la palabra que Dios le dejaba. Amén, poderoso Dios, de la ordenanza de Dios. Y el último versículo, es interesante, el último versículo del libro
de Jueces termina con este versículo. En estos días no había rey. No había rey. Qué lindo Dios en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había un hombre delante de ellos para dirigir el pueblo. Y ellos decían y andaban como a ellos le daban la gana. Como a ellos les parecían bien. Qué lindo Dios. Como no tenían rey que ellos podían ver con sus propios ojos, pues hicieron lo que le daban la gana. Porque ellos rechazaban a Dios, el Rey de Reyes. Ellos tenían el Rey de Reyes dirigiéndole. Pero como no tenía un rey delante de ellos, a ellos hicieron lo que les parecían bien. Qué lindo Dios. Porque a veces nosotros nos movemos por lo que vemos y no por lo que es invisible, por lo espiritual. Por lo que dice la palabra, nosotros, amén, nos movemos por lo que vemos. Por las cosas que nos parece bien. Amén, poderoso Dios. Pero no son bien. Qué lindo Dios. Brincando a primera de Samuel, capítulo 8 de nuevo. Vemos que llegamos en este momento en la misma situación. ¿Cuántos años después? En la misma condición el pueblo de Dios. Qué lindo Jesús. Que todavía mantenían los ojos en los pueblos alrededor de ellos. Después de todo lo que Dios le había hecho a este pueblo, todavía sus corazones estaban inclinados a lo que ellos veían, a las naciones que les rodeaban. Querían lo que ellos querían. Querían un rey, no solamente un rey como el de ellos. O sea, querían un líder como el de ellos. Poderoso Dios. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Muchas iglesias, amén, que quieren líderes como lo estamos viendo, amén, por las redes sociales. Qué lindo Dios. Poderoso Dios. Ya hoy los líderes de santidad no se quieren. Poderoso Jesús. Ya queremos lo que está en la moda. Amén, poderoso Dios. Lo que está pegado. Queremos líder, amén. Más que está sonando. Qué lindo Dios. Esos son los líderes a donde, amén, poderoso Dios. El pueblo de Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo está detrás. Los líderes que más imita al mundo que la palabra de Dios. Poderoso Jesús. Por este pueblo no sabía pedir. Este pueblo estaba pidiendo cosa material. Estaba pidiendo un rey que se pareciera como al rey de las naciones. Cuando Santiago 4:3 dice pedís y no recibir porque pedís mal. ¿Tú sabes lo que dice en otra versión? Cuando piden lo hacen mal. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? ¿Pidiendo qué? Algo mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Y eso es lo que este pueblo estaba haciendo. Quería satisfacer los deseos de ellos, los deseos de su ojo. Qué lindo Dios, los deseos que estaban en su corazón, porque su corazón estaba en el pueblo, amén, que los rodeaban. En el rey, amén, que tenía el pueblo vecino. Qué lindo Jesús. A su nombre toda gloria. Ellos no pidieron un rey con buenos deseos. Ellos no pidieron un rey con buenos deseos, con buena, amén, poderoso Dios, intención. Ellos querían un rey como las otras naciones la tenían. Y esto movió a este hombre de Dios, a este profeta de Dios, a orar, porque le dolió. Y cuando un líder, amén, de Dios ve esta cosa, le causa dolor. Cuando ve el pueblo de Dios pidiendo cosas, amén, que no les conviene. Esto le causa dolor al hombre y la mujer de Dios. Cuando ve, amén, poderoso Dios, la condición de la iglesia, mundialmente hablando, amén, poderoso Dios, las cosas que están detrás de ellos, amén, que ellos están detrás de las cosas de este mundo, amén, poderoso, esto debe causarnos dolor. Es que estamos viendo cómo la iglesia se está disminuyendo, lo de verdad que se están consagrando. Hay menos de nosotros que ayer. Qué lindo Jesús. Por lo que están detrás de las cosas de este mundo está aumentando. Porque el enemigo está tomando ventaja, está ganando territorio en la vida de los creyentes. Qué lindo Jesús. Y están poniendo las cosas más en este mundo que en la cosa espiritual. Poderoso Jesús, a su nombre toda gloria. Qué lindo Jesús. Ellos querían salir de la voluntad de Dios para entrar en su propia voluntad. Y Samuel, como buen siervo de Dios,
cuando escuchó esto, no le cayó bien. Dice que se fue a orar. Dice en el versículo 7, amén, poderoso Dios, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Qué lindo Jesús. Poderoso Jesús. Sino a ti desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Desecharon a quién? A Dios. ¿Quién era que estaba reinando sobre ellos? Dios. Pero ya se cansaron, amén, que Dios reinara sobre ellos. Querían los reyes, amén, de las naciones que les rodeaban. Dice, conforme a toda la obra que han hecho desde el día de lo que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a Dios ajeno. Así hace también contigo. Yo le estaba diciendo, Samuel, esto no es nada nuevo. Esto está pasando desde el día que yo lo saqué de Egipto. Sus corazones nunca estaban inclinados a mí. Qué lindo Jesús. Y esto le causa ira a Dios. Qué lindo Nazareno. Dice que desde el día que lo sacó de Egipto, este pueblo ha hecho lo mismo. Dice desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a Dios ajeno. ¿Cómo estaría el corazón de Dios? Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz. Y esto es interesante porque él dice, oye su voz, dale lo que a ellos piden. Qué tremendo, porque hay un Dios que permite las cosas. Hay un Dios que concede las cosas que tú le pides, sea bueno o sea mal, y tenemos que tener mucho cuidado en lo que le estamos pidiendo a Dios. Pues puede ser que Él nos dé algo que no le, amén, no es para bien de nosotros. No nos conviene. Qué lindo Jesús. Por eso que tenemos que saber pedir, conforme a la palabra. Dice, ahora pues oye su voz. Pero como Dios es un Dios de misericordia, un Dios precioso, un Dios lindo que nos advierte, dice, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrale, le tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, en otras palabras, dale lo que ellos piden. Pero antes que le dé lo que ellos piden, le voy a mostrar a ellos y le voy a decir a ellos cómo este rey lo va a tratar a ellos. Qué lindo Jesús. Yo le voy a decir a ellos cómo este rey va a tratarlo, lo que este rey lo va a tener haciendo, amén, poderoso Dios, lo que este rey le va a pedir de ellos. Dios le dijo, no te preocupes, Samuelito, que este pueblo ha estado haciendo lo mismo desde que lo saqué de Egipto. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Me rechazan a mí para hacer lo que le parece bien. Qué lindo Dios. Y aquí es donde entramos en un estado por demasiado de peligroso. Es algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Esto es algo demasiado de peligroso, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es una voluntad permisiva. Porque Dios lo permite no significa que es algo bueno. O es algo aprobado por Dios. O sea, a veces Dios permite cosas en nuestra vida que nosotros le pedimos, pero no significa que Dios lo aprobó. Es porque seguimos existiendo y pensamos que es bien para nosotros y Dios dice, está bien, te lo voy a dar, pero allá tú, si te pasa algo, amén, poderoso Dios, tú vas a tener que ahora lidiar con la consecuencia, no algo aprobado por mí, poderoso Jesús. A su nombre toda gloria. Qué lindo Jesús. No es algo que Él autorizó. Y hay a veces que nosotros, por nuestra terquedad, Dios permite las cosas para que nosotros aprendamos. Para darnos una lección. Dios permite las cosas. Qué lindo Jesús. A su nombre toda gloria. Esto es un estado muy peligroso cuando entramos en la voluntad permisiva. Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo cómo va este rey, las cosas que este rey le iba a poner a hacer. Pero es interesante, después que Samuel le dio esta advertencia, miren lo que dice. ¿Cómo respondió el pueblo? Mira si este pueblo era terco. Gracias a Dios que nosotros nos vamos a ir. Escucha muy bien cómo este pueblo respondió. Versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso ni escuchar su voz. Y dijo, no.
sino que habrá rey sobre nosotros. Mira la demanda que este pueblo hizo. Dijo, no, queremos rey. Y lo queremos ahora. Y lo queremos como las otras naciones la tienen. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Qué este pueblo quería imitar? Las otras naciones. Qué lindo Dios. Qué lindo Espíritu Santo. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros. Y hará nuestra guerra. O sea, ya no quería que Dios peleara con ellos. Este rey que iba y delante de nosotros iba a pelear la guerra por nosotros. Y oyó Samuel toda la palabra del pueblo y se refirió en oído de Jehová. Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, a darle lo que ellos piden. Después que le dio toda esta advertencia, poderoso Jesús, qué lindo Espíritu Santo de Dios, ellos como quiera quisieron, amén, este rey. Y le dieron, este rey nos va a gobernar. No queremos escuchar la voz de Samuel Maná, queremos un rey, lo queremos ahora y la queremos como otras naciones. Y vamos a ser como las otras naciones. Entraron en una voluntad permisiva. Qué lindo Jesús. Y le dio Dios lo que quería. Le dio Dios un rey como ellos quisieron. Uno de buen parecer como las otras naciones lo tenían. Exactamente como ellos lo querían. Como ellos lo pidieron. Dice en 1 Samuel 9 de 1 al 2, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Serol, hijo de Becorrat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Lo querían, se lo dio exactamente como ellos se lo pidieron. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera de otro del pueblo. O sea, ellos recibieron un rey que era alto, de buen parecer, exactamente como ellos lo querían. Uno que llamaba la atención porque el pueblo de Dios, amén, poderoso Dios, en este entonces los ojos estaban puestos ¿qué? En las cosas que veían. Y entonces, amén, poderoso Dios, Dios les dio lo que ellos querían. Un hombre de buen parecer alto, que los representaba a ellos bien delante de las otras naciones, para ser como las otras naciones. Qué lindo Dios. Que se vea bien por fuera, pero no todo lo que brilla oro. No todo lo que se ve bien es bueno. Qué lindo Dios. Muchas veces nos salimos de la voluntad de Dios cuando algo se ve bien. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y eso no es necesariamente la voluntad de Dios. Y a veces vemos que se ve tan bueno para nuestra vida y lo pedimos tanto, amén Dios, amén, poderoso Jesús, que Dios nos lo permite. Dios se nos concedere, amén, las peticiones de nosotros cuando en realidad no nos conviene a nosotros en nuestra vida espiritual. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe que hay cosas que le parece bien al hombre, pero al fin es camino de muerte? Lo lleva a la perdición. Y la perdición más grande es la muerte espiritual. Qué lindo Jesús. A su nombre toda gloria. Poderoso Jesús. Y con toda la advertencia, a veces nos vamos por el camino que no nos parece bien. Aún así cuando Dios nos advierte. Aún cuando Dios dice que esto no nos conviene a nosotros. Que aquel novio, novia, amigo, amiga, trabajo, no nos conviene a nosotros. Peleamos con Dios. Dios dice, está bien, te lo voy a conceder. Amén, poderoso Dios, te lo voy a dar. Qué lindo Dios. Pero después estamos, ¿qué? Gritándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Amén, poderoso Dios. Con toda advertencia, le dio al pueblo de Dios este rey. Samuel fue y ungió a Saúl. Y que escucha muy bien, dice en Samuel, 1 Samuel 10:1. Dice, tomando entonces Samuel una ¿qué? Redoma, que es una botella, ¿verdad? Una vacía, de aceite, la derramó sobre su ¿qué? Cabeza, y lo besó y le dijo, ¿no te han ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Que tomó una redoma. Qué lindo Jesús, poderoso Dios, se la derramó sobre la cabeza de Samuel, ungirlo para ser
el rey de su pueblo. Este camino le parecía bien al pueblo de Dios. Amén, pero sabemos el fracaso que tuvo Saúl. Sabemos cómo cayó, amén, en desobediencia. Amén, en momentos de guerra, cuando Dios le dijo que tuviera que matar a todo el pueblo aquel del enemigo. Poderoso Dios, pero no lo hizo. Le hizo lo que a él le parecía bien. Se salió de la voluntad de Dios. Este fue el rey que el pueblo pidió. ¿Cómo entró en rebeldía Saúl? Por hacer su propia voluntad. Poderoso Dios. Y la cosa más peligrosa de que le entró una desesperación a Saúl. Le entró una desesperación a Saúl cuando fue rechazado por Dios. A su nombre toda gloria. Con su alabanza me ayuda. Qué lindo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo entró en desesperación? Escucha bien. Cuando se encontró con un problema y quería consultar con Dios. Ahora este hombre, cuando se salió de la voluntad de Dios, llegó un momento en su vida, después de todo lo que él hizo, la rebeldía, poderoso Dios. Y como Rosy dijo en el clamor, nuestra hermana Rosy dijo en el clamor, Dios, que a veces, amén, hay cristianos que quieren estar aprobados por el hombre, pero no aprobados por Dios. Esto es lo que le entró a Saúl. Quería, amén, hacer aprobado por la otra nación, por el pueblo y no por Dios. Porque cayó una indiferencia en cómo estaba, amén, cómo estar en la obediencia a Dios, cómo hacer las cosas para Dios. Ya no le importaba. Lo que le importaba es ser reconocido por el pueblo. Pero llegó un momento de desesperación cuando pasó todo esto. Llegó un momento de desesperación. Y esto no pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Llega un momento de desesperación. Queremos consultar con Dios y Dios con los brazos cruzados. No quiero escuchar nada. Porque no advirtió. Y lo que a nosotros a veces se nos olvida es que Dios no tiene obligación de escucharnos a nosotros cuando nos salimos de su voluntad. Dios no tiene obligación de escuchar nuestros clamores, amén, poderoso Dios. De escuchar cuando nosotros estamos gimiendo, cuando nosotros mismos metemos las patas. Qué lindo Dios. Qué lindo Jesús. Cuando nosotros recibimos advertencia de Dios y como quiera, vamos al contrario de la voluntad de Dios, entonces estamos gimiendo. Dios no tiene obligación de escucharnos. La palabra dice que Él tiene misericordia con quien Él quiera. Dios nos garantiza escuchar cuando nos salimos de sus caminos. Él nunca nos ha dicho que yo te garantizo a ti, si tú me fallas, yo te voy a escuchar. Él no garantiza eso. Él lo hace si a Él le da la gana. Dios es Dios. Y como Dios no escuchó a Saúl en un momento difícil, ¿qué llevó la desesperación? ¿Qué llevó a Saúl a hacer cuando estaba desesperado? Mira lo que dice en 1 Samuel 28, 3-7 para que nosotros lo entendamos mejor. 1 Samuel capítulo 28, 3-7 dice, ya Samuel había muerto, ya murió el profeta, ya murió el hombre de Dios a donde él podía ir, que le podía hablar de parte de Dios. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había robado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué pasó? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Miedo. Se turbó su corazón en gran manera. O sea, llegó el miedo y se turbó su corazón. ¿Y ahora qué hago? El enemigo está ahí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Dice que, y consultó Saúl a Jehová. Pues como lo dije, Dios no tiene obligación de escuchar nosotros después que nos salimos en los caminos de Jehová. Pero Jehová no les respondió ni por sueño, ni por Urim, que era lo que ellos hacían, ¿verdad? Poderoso Dios, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado, ¿qué pasó? Le entró una desesperación tremenda y aquí es un problema, porque cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios y Dios no lo contesta, amén, y lo encontramos en una situación bien difícil, que nosotros mismos lo buscamos, entramos en una desesperación y como Dios no nos contesta,
buscamos la respuesta por otro lugar, por otro lado. ¿Y cuántos cristianos no han hecho esto? Que Dios no me contesta, entonces voy a consultar con brujos. Poderoso Jesús. Dice, buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Como Dios ya no me escucha, voy a buscarle una bruja, una que tenga espíritu de adivinación. Dice, para que yo pregunte, ¿verdad? Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. ¿Qué lo llevó a esto a Saúl, esta desesperación? Entonces, a veces nosotros, amén, nos salimos de la voluntad de Dios. Y esto nos pasa a nosotros porque la desesperación es algo peligroso. Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no escuchamos la contestación cuando nosotros queremos escucharla. Porque cuando nosotros le preguntamos a Dios, Dios, dame la contestación de la pregunta que está pasando en mi vida. Amén, poderoso Dios. Y llega una desesperación, amén, que a veces nos hace hacer decisiones que nos llevan a un estado bien peligroso. A veces nosotros cometemos decisiones cuando estamos desesperados. Decisiones que no nos convienen, que afectan nuestras vidas espirituales. Decisiones que pueden ser de vida y muerte. Qué lindo Dios. A su nombre toda gloria. La desesperación nos hace tomar decisiones que pueden hacer de muerte. Pero Dios por su amor y misericordia intervino y tenía en su mirada a quien iba a poner por rey. El propósito de Dios se va a cumplir, sea que nosotros estemos en el panorama o no, sea que nosotros estemos en el escenario o no, el propósito de Dios se va a cumplir, sin o con nosotros. Nosotros tenemos que recordarnos de esto. Dios tenía ya su mirada en uno que iba a entrar en la voluntad de Dios. Qué lindo Dios, por amor y misericordia a su pueblo. Uno que se iba a deleitar en hacer la voluntad de Dios. Pero antes de eso, Dios mandó a Samuel a hacer algo. Y esto es algo bien importante. Escucha bien. Escucha bien. Primera Samuel 16. Escucha bien. Porque esto es bien importante. Versículo 1. Primera Samuel capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Esto le dolía a Saúl. Amén, a Samuel, perdón. Amén, poderoso Dios. Pero antes de buscarle rey, Samuel tuvo que hacer algo. Samuel tuvo que hacer algo. Samuel dice la palabra de Dios, que dice, amén, le dijo a Jehová, llena tu cuerno de aceite. O sea, que el cuerno de Samuel estaba vacío. Pero Jehová le dijo, ya es tiempo, Samuel, ya es tiempo que tú tienes tu cuerno de aceite. Y yo no sé si usted sabe, pero el aceite en el Nuevo Testamento significa el Espíritu Santo, es símbolo del Espíritu Santo. O sea que llega un momento, amén, que Dios nos dice ya, amén, poderoso Dios. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que sea enviado la voluntad de Dios. Samuel, para entrar en la voluntad de Dios, antes de hacer la misión de parte de Dios, tenía que llenar su cuerno de aceite. Qué lindo Dios. Dice, y ven y te enviaré. Primero agarra tu cuerno y llénala de aceite. Y después te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de reír. ¿Qué tuvo que hacer primero Samuel? Llenarse de aceite para hacer la voluntad de Dios. Número 1, Dios le dice a Samuel que agarra el cuerno. ¿Qué significa el cuerno? Ahora no redoma, ahora no una botellita, ahora el cuerno, que tiene también un símbolo, amén. ¿Por qué cuerno? Cuerno significa poder. Era un arma de guerra para los animales. Los animales cuando pelean, a su nombre toda gloria. Cuando pelean los animales, demuestran su poder con los cuernos. Conquista tierra, conquista lugares, territorios con el cuerno. Matan a sus enemigos con el cuerno. Amén, poderoso Dios. Dice por eso que se tocaba el cuerno también cuando iban a guerra. Porque era símbolo de poder. Qué lindo Jesús. Y Samuel tenía que llenarse, amén, tenía que agarrar ahora el cuerno y llenarlo de aceite.
Amén, poderoso Dios. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera en el versículo 2. Me mataría. Jehová respondió, toma contigo un becerro de la vaca y di, vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová ha venido. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer. Samuel, para tener los ojos de Dios, tenía que primero llenar su cuerno de aceite. Dice, yo te enseñaré. Si no entraba en la voluntad de Dios, Samuel no iba a tener la visión que Dios quisiera que él tuviera. Amén, poderoso Dios. Qué lindo Jesús. O sea, para entrar en la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que tener visión espiritual. Porque este pueblo no lo tenía. Ellos, amén, quería entrar en la voluntad, lo que a ellos les parecía bien. Pero ahora Samuel no, ahora Samuel va a tener los ojos de Dios. Dice Samuel, como le dijo Jehová, amén, perdón, el 3, y llama a Isaías el sacrificio y te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Ahora no lo que el pueblo quiere, ahora lo que Dios quiere. Hizo pues Samuel lo que, como le dijo Jehová. Y luego de que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificado y venir conmigo al sacrificio. ¿Qué tienen que hacer primero? Santificarse. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Primero Dios le dice a Samuel, llena su cuerno. Una de las cosas que el cuerno simboliza, como le dije, es poder, fuerza y autoridad. Samuel tenía que tener esta autoridad, amén, para coger el rey, amén, poderoso Dios, que Dios quería. Para tener la visión que Dios, amén, tenía, amén, poderoso Dios, que quería que Samuel tuviera, amén, tenía que tener lleno esa autoridad, esa visión espiritual. Qué lindo Jesús. Es que Dios iba a ungir, ahora iba a tener poder, fuerza y autoridad, lo que simbolizaba el cuerno. Saúl nunca fue ungido con un cuerno, poderoso Dios, porque no era la voluntad de Dios, era la voluntad del pueblo. Pero ahora no, ahora vamos a entrar en la voluntad de Dios. Ahora Dios iba, amén, a elegir el rey. Y este rey iba a tener poder, iba a tener fuerza, iba a tener la autoridad para dirigir el pueblo. Esta autoridad venía de lo alto, porque iba a estar en la voluntad de Dios. Segundo, le dijo a Samuel que lo llenara de aceite. Samuel tenía un cuerno vacío sin aceite. Samuel me dio cuánto tiempo este cuerno estaba vacío. Pero Dios, antes que vaya a hacer lo que, amén, nosotros a veces queremos hacer la voluntad de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es llenarlo de aceite, llenarlo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo Jesús. Para hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces lo que le cuesta mucho es entrar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios sin buscar presencia. Qué lindo Jesús. Pero lo más importante es buscar presencia. Porque ¿cómo vamos a ser dirigidos? Samuel, amén, tomó este cuerno, lo llenó de aceite. Samuel, para ungir a otro tenía que tener la autoridad. Amén. Para ungir a otro, para tener la autoridad. Poderoso Jesús. O sea, que no cualquiera, amén. Hoy estamos viendo mucho pueblo, amén, ungiendo y amén, repartiendo tantas cosas, amén. Cuando no es dirigido por Dios. Qué lindo Jesús. Pero antes de eso, en la misma persona, el mismo hombre y mujer de Dios, amén, que unge a otra persona, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Qué lindo Dios. Estamos viendo una locura, un desorden, amén, en este mundo terrible. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Qué lindo Jesús. A su nombre toda gloria. Cristo vive. Poderoso Jesús. Es lo que vemos cuando los apóstoles en Lucas 24, 49 dice, he aquí, Jesús hablando le dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre nosotros. O sea, la promesa, ¿cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Sinónimo, ungir. Hasta que sean ungidos de poder de lo alto. Esto es lo que iba a pasar aquí. David iba a ser ungido del poder de lo alto. Pero primero tenía que hacer, amén, investido Samuel. Amén, para investir a otro. Qué lindo Jesús. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos hacer su voluntad.
No tenemos visión espiritual. ¿Por qué? Dios le dio lo que el pueblo quería, un rey de buen parecer. El pueblo no tenía visión espiritual, ellos tenían visión carnal, amén, lo que ellos, amén, veían. Pero Samuel ahora no podía mirar su apariencia. La apariencia de aquel que Dios lo iba a enviar al lugar, no podía dejarse ya ver por la apariencia. Cuando fue a hacer una misión, por eso es que es necesario, como nosotros como misioneros, ser llenos, amén, de la presencia de Dios. Qué lindo Jesús, poderoso Dios, porque necesitamos tener esa visión espiritual. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para ser dirigido, para ser guiado, para saber a dónde Dios nos va a llevar, amén, poderoso Dios, para saber a dónde repartir tratados, para saber con quién hablar, amén, para aún saber la palabra que decir. Qué lindo Jesús. Dice la palabra en 1 Samuel 16, 6 al 7. No nos podemos cansar de leer el rollo, de comer rollo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová este es su ungido. ¿Sabes cómo lo estaba mirando Samuel? Como se parecía bien. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni lo grande de estatura, porque eso fue lo que el pueblo quería primero, un rey como los demás, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pues Jehová mira el corazón. Samuel pensaba que iba a ser un hombre como Saúl, grande, alto, fuerte. Pero esto no se trata de apariencia, ni cómo de lindo se habla. ¿Cuánto estamos viendo? ¿Cuántos predicadores hoy en día estamos escuchando, hablando tan lindo? Hablan una palabra tremenda que está hipnotizando a la gente, poderoso Dios, y eso es diabólico. Qué lindo Dios, no sabemos qué está detrás de la cortina, qué clase de invocación está haciendo este hombre. Amén, para que la gente le siga. No sabemos, porque la gente está viendo qué, lo que le parece bien, de su apariencia. Qué lindo Jesús. Ni cuánto estudio tenga. Esto te trata de estar en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? El 8 dice, siguió llamando. Entonces llamó a Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo pues pasar Isaías a Samá, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaías: Jehová no ha elegido a estos, ninguno, 7 veces. Entonces dijo Samuel a Isaías: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta la oveja, el que estaba allá en el secreto. Qué lindo Dios. Y dijo Samuel a Isaías: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era un rubio, no era feo, dice, era hermoso de ojos y de buen parecer también, pero no era alto así como el pueblo lo quería, como los otros reyes. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. ¿Quién le dijo? Jehová. Jehová esta vez fue el que lo cogió. Le dijo a Samuel: levántate y úngelo. A ese es. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano. Y desde aquel día, ¿qué pasó? En adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David era ese hombre, ese rey que iba a entrar en la perfecta voluntad de Dios. Y en ese momento de adelante, cuando David estaba en el secreto, el Espíritu de Dios no estaba en él. Pero cuando entró en la voluntad de Dios, vino el Espíritu de Dios sobre, amén, David. Qué lindo Dios. Y eso pasa cuando entremos en la voluntad de Dios. Qué lindo Jesús. Poderoso Dios. Se levantó luego Samuel y se volvió a la rama. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora iban a tener un rey que deseaba estar en la voluntad de Dios. Hay dos voluntades. Entre estos dos reyes había dos voluntades. La pregunta que le hago, y que no hacemos, ¿verdad? ¿Con cuál nosotros nos identificamos? ¿Con cuál nosotros identificamos a nosotros? ¿Sabes? ¿Cuál voluntad? Saúl, escucha bien, era administrador. David era un adorador. Saúl tenía conocimiento. David tenía revelación.
Saúl tenía carisma y talento, no se ve hoy en día. David tenía pasión por la presencia de Dios. Saúl caminó en su razonamiento. David caminó bajo la guianza de Dios. Saúl buscaba el favor del pueblo. David buscaba intimidad con Dios. Con cual nosotros nos podemos identificar. Qué lindo Jesús, poderoso Dios. Dios no se equivocó con David, qué lindo Dios. David estaba en la perfecta voluntad de Dios, qué lindo Jesús. Él sabía que David iba a anhelar a hacer la voluntad. Qué lindo Jesús. Le voy a traer un testimonio que yo escuché de un pastor africano de Nigeria. Amén. Y es para todos nosotros, pero de verdad me quiero enfocar en los misioneros. Amén. Es un culto misionero. Y este testimonio que yo escuché es tremendo. Dios llamó a un pastor africano de Nigeria. Lo llamó una madrugada, amén. Lo levantó de madrugada para ponerlo a orar. Y le dijo Dios que el siguiente día iba a ir a un hospital, el hospital más grande de ese país, y todos los enfermos de ese país iban a ser sanados. Todos los enfermos de ese país, de ese hospital, iba a ser sanado. Que Dios iba a sanar todos los enfermos de ese hospital, el hospital más grande que tenía esa nación. Él se quedó orando cuando escuchó esta palabra de Dios. Se quedó orando por el resto de la madrugada hasta la mañana, pidiéndole a Dios que lo use con poder, sanando los enfermos. Que lo use, pidiéndolo a Dios, rogándole a Dios que lo use. Qué lindo Dios. Llegó el otro día. Y a veces esto es lo que nos sale, lo saca a nosotros de la voluntad de Dios. Y es el miedo. El miedo es falta de fe. Le dio miedo y no fue. Y estuvo todo el día pidiéndole misericordia y perdón a Dios porque se sintió mal, claro. Pidiéndole a Dios, amén, misericordia, humillándose todo el día. Pasó. Le dijo a Dios, al otro día yo voy y voy a orar por los enfermos y se van a sanar. Perdóname por lo que ¿verdad? Por el error que hice, por el miedo que tuve. Perdóname, al otro día yo voy a hacer tu voluntad. Fue al otro día y habló con la enfermera. Amén. Habló con la enfermera y le dijo, ¿por qué aquí no hay enfermos? Este hospital está vacío. Y la enfermera le dijo, ¿tú no has escuchado? Que a las 6 de la mañana todos los enfermos aquí salieron y quedaron sanos. Se quitaron las máquinas que lo mantenían vivo. Se quitaron, amén, los sueros, amén, poderoso. Salieron de la cama, se fueron del hospital y el hospital quedó vacío. Y él se fue dándole gloria a Dios. Se fue a su habitación dándole gloria a Dios. Y le decía, gracias a Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande. Gracias, y dándole gracias a Dios, porque se sanaron los enfermos. Gracias. Y Dios le dijo, lo llamó por nombre bien fuerte, dijo, tú me estás dando gracias a mí. Yo no te llevé allá para sanar a los enfermos. Qué lindo Dios. Mira el peligro de nosotros salirnos de la voluntad de Dios. Los enfermos lo iba a sanar yo, dijo Dios. Yo te llevé allá para que le predicara el evangelio cuando fueren sanados. Y Dios le dijo, toda esta gente se sanaron, pero se fueron sin salvación. Yo no te llevé allá para que sanaran los enfermos. Yo te llamé para que le predicara la salvación. Todos salieron sanados, pero no, la salvación no la alcanzó. Porque un hombre se salió de la voluntad de Dios. Qué lindo Jesús. Dios no busca a alguien que sea perfecto. Dios no busca a alguien que tenga la habilidad de hacer las cosas. Dios busca a alguien que sea obediente. Dios busca a alguien que confíe en su palabra. Dios busca a alguien con disposición. Qué lindo Jesús. Dios busca a alguien con entrega. Que está dispuesto de hacer la voluntad de Dios, la cual es perfecta.
Dios busca a alguien que haga la voluntad de Él. Por eso es que buscó a David. Por eso es que buscó a David. Un rey que se iba a deleitar en hacer la voluntad de Dios. No un rey perfecto. Un rey que lleno de errores. Pero que se mantenía en la voluntad de Dios. Póngase de pie. Lo dejo con los salmos que nos dejó David. Qué lindo, Jesús. Qué lindo, Dios. Mira lo que escribió David. Escuche bien. David escribió en el Salmo 40, versículo 8. Dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. David escribió en el Salmo 143, versículo 10, dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Mira el deseo que tenía este hombre. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu. ¿Qué necesitaba David? ¿Qué pedía David? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y este versículo lo dejo como motivación para mantenerse o buscar o hacer la voluntad de Dios. Primera Juan 2:17. El mundo pasa de sus deseos, como el deseo que tenía el pueblo, lo que le parecía bien. El mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, dos voluntades, ¿en cuál estamos nosotros? En el nombre poderoso de Jesús, el altar está abierto para todo aquel que quiera hablar con Dios. Dos voluntades. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria y te doy la honra, mi Dios, porque es tuya, Señor. Y tú no la compartes con nadie. Joana, ayúdame ahí. Tú eres grande, Jesús, gracias, Señor, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra, mi Dios, gracias te doy. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias por tu precioso pueblo, mi Dios, Señor, que ha decidido pasar y hablar contigo, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios, gracias te damos, mi Dios, por tu amor y misericordia. Gracias te damos, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a estar en tu voluntad, la cual es perfecta, mi Dios. Tu voluntad es perfecta, Espíritu de Dios. Tu voluntad es perfecta, mi Dios, Señor. Tu voluntad es perfecta, mi Dios, Señor. Decimos como David dijo, tu siervo, enséñanos tu voluntad, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a llenarnos de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Ayúdanos a buscar más de tu presencia para entrar en tu voluntad, mi Dios. Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, Señor, que necesitamos más que nunca. Mi vida. Ayúdanos, Señor, Padre mío, Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Y estamos aquí juntos, mi Dios, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Padre mío, que sin tu presencia no lo podemos hacer, mi Dios. Reconociendo, Padre mío, que a veces entramos en nuestra propia voluntad, pero queremos hacer tu voluntad, mi Dios, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, mi Dios, más de tu presencia. A llenarnos más de ese aceite de lo alto, mi Dios, Señor, para escuchar tu voz. Para no ignorar tu voz, Padre mío, entrar en tu perfecta voluntad. Estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos, mi Dios, Señor. Cuando hay muchas voces hablando, pero queremos escuchar tu voz, mi Dios. Y Espíritu de Dios, llena
llena mi ser y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor y Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor y lléname, lléname, lléname Habla con con dile que tu presencia, lléname con su Espíritu Santo. con tu poder, Necesita más de tu lléname, lléname con tu amor y Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, ven, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor
lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor. Espíritu de Gracias, Dios. Gracias, Padre mío, a tu nombre toda gloria. Gracias, Señor. Espíritu Gracias, de Dios. gracias, 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 mi Dios, gracias te doy. Gracias te damos, Espíritu de Dios, gracias. Que el Señor le bendiga de una manera especial, Iglesia de Dios, que el Señor le bendiga más. Hasta aquí mi parte.